Bien, ahí el sueño, ¿no? Cuando se mandaba este proyecto de ley de un presidente que en ese momento quería impulsarlo, hasta que esto siguió un camino que vamos a recorrer con nuestro próximo invitado para saber cómo llegamos a tener esta ley FinTech y también las oportunidades que abre y el avance que esto ha significado. Vamos a dejar en este escenario, vamos a recibir con un fuerte aplauso al ex ministro de Hacienda justamente durante el gobierno de Sebastián Piñera, Ignacio Briones. Ignacio, por favor, al escenario, muy bienvenido. Lo invito a tomar asiento ahí, yo me voy a poner por aquí Bien. para que podamos conversar un poco, porque en ese momento esto era un sueño. Había una voluntad de generar una ley fintech, finalmente esto ocurrió. ¿Cómo fue ese viaje, Ignacio, ese camino? ¿Cómo se logró todo esto mirando hacia atrás? Entretenido y desafiante, pero primero quiero saludarlo, agradecer la invitación y manifestarles mi alegría y emoción de ver esta sala tan repleta. Quiere decir que hay mucha fuerza, algo que está pasando y que es lo que está detrás de ese sueño. Y me emociona también ver al presidente Piñera, una persona que admiré, quise mucho, aprendí mucho de él, y que compró a fardo cerrado este proyecto, porque esto no estaba en la agenda del gobierno. Quiero contarles cómo fue la historia de la ley FinTech, porque cuando llegué como ministro, llegué para el estallido, después nos agarró la pandemia, pero yo en esta materia era algo que había reflexionado y escrito columnas hace mucho tiempo, quizás muy influenciado por un economista, filósofo, historiador que admiro, que se llama Friedrich von Hayek, donde el tema de la información es central. Tiene una teoría del conocimiento, ¿no? El uso del conocimiento en la sociedad, un artículo famoso, o la competencia como proceso de descubrimiento. Entonces a mí siempre me han preocupado, me han interesado las áreas en que la información y cómo hacerla pública y disponible y abierta permite incrementar la competencia de los mercados. Eso por un lado. Por el otro, en mi propia formación profesional y académica como economista, siempre he estado bien dedicado al tema de las finanzas y entiendo perfecto que el desarrollo financiero es condición necesaria para el desarrollo económico. Sin lo primero no hay lo segundo. Entonces, cuando llegué al ministerio, aparte de los incendios diarios, dije, o sea, estaba la CMF trabajando en una reglamentación de las industrias fintech, pero era reglamentación. Y dije, no, pues acá hay una oportunidad para hacer algo grande. Y la idea matriz es la que estaba detrás del proyecto de finanzas abiertas, que además fue abrazado por la CMF y trabajamos codo a codo muy bien, que es lo que decía el presidente Piñera, que es algo muy simple. Es dar vuelta el paradigma respecto a quién es el titular de la información. Si acaso son los bancos, las compañías de seguros, los intermediarios financieros, como ha sido tradicionalmente, o son las personas naturales y jurídicas. Y yo creo firmemente en lo segundo. Y eso cambia todo, porque al final el negocio financiero, claro, en el papel es un negocio de, si uno piensa en el negocio bancario, es tomar plata y prestar plata y ganarse una diferencia. Sí, es cierto. Pero en el fondo, los fondos es un negocio de información, eso es. Ese es el negocio. Y la pregunta es si esa información va a estar alojada en un grupo acotado de incumbentes o la vamos a abrir a nuevos actores que puedan desafiar a los incumbentes. Ese es el paradigma. Y para poder hacer eso, uno tiene que darle la titularidad, la información a las personas y las personas decidan qué pueden y quieren hacer con su información, con su historial crediticio, con su comportamiento de pago, de tarjetas de crédito, de cumplimiento, de productos financieros, de forma tal de que uno lo ponga en la nube, ese era el sueño, y haya otros actores, ustedes, que están permanentemente mirando esas informaciones que van apareciendo y son capaces, en base a la tecnología que permite disminuir los costos de transacción de manera sideral, ofrecer productos a la medida de manera mucho más eficiente y más económica. Ese era el paradigma, el sueño que estaba detrás, y la verdad que se armó a punta de voluntad. Yo invité al ministerio a dos queridas colaboradoras grandes, aprovecho de homenajearla acá, Rosario Celedón, hoy día en el Banco Central, y Ana María Montoya. Les dije, vénganse para acá y ayúdenme a levantar esto. Y cuando tuvimos la idea lista, se la fuimos a presentar al presidente Piñera, y el presidente Piñera obviamente le gustó. Así que upa chalupa, pues ya teníamos el white paper armado, el proyecto armado, y así es la historia. Ya, pero después había que convencer a los parlamentarios, que me imagino que muchos no sabían tanto, que otros sí. ¿Cómo fue acogido ahí? Porque muchos han visto que esto es como una revolución, ¿no? Que era bien vanguardista en su momento. Sí, sí. A ver, no fue tan difícil. La verdad es que yo salí del ministerio cuando el proyecto empezó a tramitarse, pero no fue tan difícil porque había en el ambiente
esta idea como que hay que meterle más competencia al mercado bancario, yo lo creo firmemente. La banca, por su lado, no se opuso a este cambio, y eso creo que es bueno destacarlo, participó del debate, etcétera. Los que sí se opusieron, como siempre y hasta el final, porque han bloqueado todo, el retail financiero, y por suerte perdieron, porque han bloqueado, el ministro Marcel se refería acá a la ley de información de consolidación de deuda o información comercial, bloqueada por el retail financiero durante 14 años. Impresentable, impresentable. Acá en Chile tenemos que definir de una vez por todas si somos pro empresa o pro mercado. Yo creo que es lo segundo. Hay que defender la competencia y el mercado, no las empresas. Y eso es una vergüenza. Y me alegro entonces que esta ley FinTech, que va mucho más allá que la información comercial es un apéndice de un paraguas mucho más grande que el que está aquí detrás, haya flotado. Hubo oposición del retail financiero una vez más, para variar. Hubo intentos hasta el final en el Senado, ¿no es cierto?, de acotar el tipo de información que los usuarios, las personas, sus dueños podían liberar y en qué plazo podían hacerlo. Se quería acotar los plazos. Ridículo. Si uno compra el paradigma que las personas son dueñas de su información y uno cree en la libertad de las personas, uno tendrá que estar conteste que las personas pueden liberar la información que quieran con su consentimiento y en el plazo o horizonte que quieran. La CMF jugó un rol súper importante. Todo su consejo unánimemente defendió esto. El ministro Marcel, a quien yo quiero hacerle un agradecimiento especial, fue clave porque entendió la importancia de este proyecto y lo entendió en parte porque cuando yo era ministro, él era presidente del Banco Central, hablábamos a diario por razones obvias, teníamos reunión del Consejo de Estabilidad Financiera y él estaba al tanto de este proyecto. Lo conocía y le gustaba, y eso lo transformó en una política de Estado. Yo creo que habla bien de Chile, que en gobiernos de distintos signos esto haya prosperado y el actual gobierno a través del ministro Marcel haya impulsado esto, que llegó a buen puerto, me parece. Así que esa es la historia. Creo que hubo una ventanita de oportunidad para que resultara y es muy bueno que haya resultado. Qué bueno, hay muy destacable además en un momento donde los acuerdos están esquivos, donde no sé si hay tanta continuidad entre las políticas, ha sido relevante también eso, ¿no? Que se haya traspasado más allá del gobierno de turno y que se haya podido dar continuidad a eso que nació en el gobierno de Sebastián Piñera, pero que se ha seguido encarnando, regulando, etcétera. Ahora, ¿cuáles son, Ignacio, como las claves finalmente de las finanzas abiertas que permiten ir robusteciendo este mercado, esta industria, esas ventajas también para los consumidores, a tu juicio? Bueno, la clave está en lo que ya mencioné, que el sector financiero, el mundo financiero en todas sus aristas y productos es un mercado, es un negocio de información, eso es. Eso se traduce después en ofrecer soluciones o productos financieros a pequeños, medianos, grandes, personas naturales, pero es información. Y el paradigma de hoy día, la gran diferencia de hoy día respecto a hace 20 años, no es que haya más o menos información, no. El tema es que hoy día podemos procesar esa información a bajo costo y ahí están las empresas fintech que con pequeña escala, pero gente talentosa, buenos algoritmos, buena tecnología detrás, son capaces de ofrecer soluciones de manera muy eficiente, de manera muy rápida, desafiando a los incumbentes, y eso es muy bueno, desafiar a los incumbentes, a los bancos grandes, tradicionales, que competirles, pero también siendo complementarios a los incumbentes. Quizás eso es lo que vieron los bancos, digamos, al ser propensos a apoyar finalmente esta ley. Pero la esencia de la finanza abierta es dar vuelta al paradigma. La información es de las personas naturales, jurídicas, no es de quien las aloja, porque si fuera lo segundo, eso le da una ventaja al incumbente y ese es el paradigma en el que hemos vivido durante décadas, en parte porque la tecnología no permitía el cambio. Hoy día la tecnología sí permite ese cambio y habría que ser idiota para no aprovechar esa oportunidad que da la tecnología desde el punto de vista país. Chile estaba atrasado en esta materia. Chile tiene un mercado de capitales bien desarrollado en muchos aspectos, particularmente a nivel institucional, productos largos, de bajo riesgo, en fin. Pero estaba atrasado en materia de fintech y finanzas abiertas respecto a Brasil, que es un modelo a seguir, respecto a México. O sea, nos estábamos quedando atrás y creo que esto ayorna al país, lo pone en la senda correcta, lo pone a través de una política de Estado, lo pone a través de un regulador de primera que tenemos en Chile que se llama Comisión de Mercado Financiero, que además fue muy empujador de todo esto. Y ahora lo que hay que ver es cómo se implementa, ¿no es cierto?, esta ley. Ya la primera etapa ocurrió con el reglamento de febrero de este año, luego de meses de consulta pública, y hay que ver en la marcha, ¿no es cierto?, cómo se adecúa, siempre los detalles está el diablo,
pero es un buen proceso de escuchar a las partes, de ver dónde le aprieta el zapato, cómo avanzo para allá, para acá, y seguir amarrando esto, pero la CMF al menos tiene lo más importante, que es esta visión de que esto hay que desarrollarlo, de que esto es imparable, de que esto es necesario, de que esto va en beneficio de las personas, de la economía, del país y por supuesto del emprendimiento. Yo creo que esas son las claves. Ya, y para ir finalizando, tal vez en virtud del tiempo también, ¿cómo estás mirando tú este ecosistema fintech? Además desde tu experiencia, porque tú estás ahí, eres director hoy día de Neobanco, que todos conocemos, o yo conozco más a través de Tempo, por ejemplo. Sí. ¿Cómo estás mirando tú este ecosistema fintech? Bueno, llegué a Tempo, me invitaron, estoy de director ahí hace 2 meses y acepté en parte por esto, porque creo firmemente en esta industria. Veo lo que pasa afuera, veo el cambio tecnológico, veo las ganas, la fuerza de mucha gente que se la cree. Necesitamos innovadores que se la crean, que tomen riesgo. Y acá está el marco legal para que esto prospere. Por supuesto, esas condiciones necesarias, pero no suficientes. Se requiere empuje, se requieren ganas, se requiere emprendimiento, se requiere, muy importante, y por eso hay que estar a la guaita, a la vista, hay que estar mirando esto, que la implementación, la última milla, converse con el espíritu de la ley. Eso es clave. Muchas cosas se nos caen en Chile por los leguleyos que somos. Escribimos todo en formato abogado, solo entendible para los abogados, pero no entendible para los emprendedores, las personas de carne y hueso, ni siquiera para los economistas con doctorado como yo, tampoco lo entendemos. Y la última milla es clave. Todos sabemos que si hay trancas ahí, lo que es el espíritu de la ley se puede chingar. Yo tiendo a creer que la CMF tiene el espíritu de impulsar esto, así que ha hecho un proceso sano, bueno de consulta y que este no va a ser el caso, pero ojo con eso. Por lo tanto, hay ahí todavía un riesgo. El segundo riesgo que yo veo, y es una invitación quizás a los empresarios que están a ustedes, que es un riesgo más general asociado a los emprendedores en Chile, es que el emprendimiento en Chile tiene que tener, a mi juicio al menos, el desafío y el hambre de ser grande. No podemos pretender tener solo pymes en nuestro país. Tenemos un debate completamente pimizado, donde las pymes por sí y ante sí son como los buenos, los ángeles, pero siendo cierto, porque es la puerta de entrada al emprendimiento, de lo que se trata es que las pymes se transformen en empresas grandes. Por lo tanto, la regulación y los sueños de los emprendedores tienen que ser crecer, ser grandes, dar vuelta a los grandes, desbancar a los grandes y competir a los grandes. Apostar a quedarse chico, claro, parte del problema de la regulación que tenemos en Chile, que no hemos llenado de incentivos a ser chicos. ¿Ah? Y la regulación es culpable de eso. ¿Ya? Pero que hay que atreverse a soñar y a pensar en grande, para que las fintech que hay acá sean de escala tal, que sean globales, que sean regionales, muchos de ellos han dado ese paso, pero sobre todo que sean grandes en Chile, que le compitan a los actores incumbentes tradicionales en Chile. Eso todavía no lo vemos. En el caso de Tempo, la aspiración es ser un neobanco, el primer neobanco en Chile, bajo el convencimiento de que la única forma de competirle de verdad a los bancos es ser banco. Y por eso hay que tener una licencia bancaria que siga un proceso institucional y regulatorio de muy alto nivel, ¿no es cierto? Y muy institucional, lo cual es muy bueno. Pero está ese sueño detrás, ¿ah? De ser grande. Hoy día son los más grandes, ¿no es cierto?, en prepago, ¿no es cierto?, en débito. Está bien, pero la aspiración es ser banco, neobanco, y desafiar a los grandes bancos en Chile, a los actores tradicionales. Yo los invito también a quienes están acá a ese sueño y desafiar la idea de que ser pyme, solo por ser pyme es algo bueno y hasta ahí llegamos. No, hay que pensar en crecer y creo que uno de los déficits de la regulación en Chile es, y lo vemos en la discusión tributaria, lo vemos en muchas discusiones, es cómo incentivamos y cómo empujamos a que las empresas partan chiquititas, pero ahí les damos el empujón para que se transformen en grandes y no lo contrario, que es tener lleno de incentivos para que se queden chicas, muchas veces con respiradores artificiales. Eso no es bueno ni para las empresas ni para el país. Que no haya techo. Ignacio Briones, muchísimas gracias. Vamos a darle este aplauso, por favor. Ex ministro de Hacienda. Lo vamos a invitar.